Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con resiliencia. Bueno, para entrar a este curso de resiliencia, habíamos iniciado nosotros a preguntar en la primera actividad sobre el concepto de resiliencia, ¿cierto? Sobre qué conocemos nosotros acerca de este término, qué sabemos acerca de este término. Por lo menos en mi caso, yo lo he escuchado muchísimo más a partir de la pandemia, ¿sí? La resiliencia era esa capacidad que nosotros teníamos para cuidar a nuestra familia, para cuidar a nuestros amigos, para cuidar a nuestros allegados, ¿sí? En mi caso, pues como era docente también, también pues yo era docente pero presencialmente, ¿no? Con los estudiantes, pero entonces también pues entró todo lo de la virtualidad para también tener esa resiliencia, esa capacidad de cuidar también a nuestros estudiantes. Eso era lo que nos pasaba. Ustedes pues con sus familias, con sus esposos, con sus esposas, con sus padres, porque había muchas cosas que debíamos tener en cuenta como enfermedades de base, porque iba a ser mucho más difícil si nos daba el COVID, si teníamos alguna enfermedad como, no sé, digamos una diabetes o algo que hayamos tenido pues ya crónico en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, a mí me pasó eso, a partir de allí empecé a escuchar mucho ese término. Cuando yo los leía a ustedes en sus trabajos, era bien bonito porque habían unas resiliencias que incluso que ustedes las caracterizaban, por ejemplo, una resiliencia psicológica, una resiliencia emocional, una resiliencia física, ¿sí? Cuando somos capaces de entender y comprender que de pronto nuestro cuerpo o nuestras habilidades físicas tienen algunos límites y hasta dónde nosotros podemos llegar, pero también hasta dónde podemos adaptarnos, ¿sí? Entonces, la idea de este curso es saber, y nosotros lo sabemos muy bien, muy desde niños, porque pertenecemos a comunidades que han sido resilientes siempre, ¿sí? Siempre han estado en la lucha, han estado en esa capacidad de adaptarse pues a las nuevas experiencias que nos trae la tecnología, que nos trae la propia vida, que nos traen las situaciones. Eh, entonces, hace parte ya de nosotros, o sea, no es que ahorita vayamos a aprender como tal que es ser resiliente, porque nosotros ya lo sabemos, ¿sí? El hecho de haber sido colonizados, el hecho de haber estado siempre como en esa parte contestataria, ¿sí? Pero también de adaptación a este nuevo medio desde los 1400, hace que nosotros ya tengamos esa capacidad, ya venga con nosotros esa resiliencia, ¿sí? En un inicio, antes de determinar a este término como una capacidad de adaptación del ser humano, se lo adaptaba, era desde la parte de la física, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, un resorte podemos nosotros moverlo y darle muchísimas más figuras, pero siempre va a volver a su estado normal, a su estado original, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hizo de pronto con nosotros, hablando en términos muy generales, la pandemia, ¿sí? A eso fue a lo que nos invitó esa situación tan grande que nosotros tuvimos a nivel mundial, ¿sí? De ser capaces, pues, sí, de adaptarnos, de quedarnos en la casa, de salir algunas veces, de salir simplemente a lo necesario, a querer limpiarnos pues bien los zapatos, a ponernos un tapabocas, que ahora pues ya uno lo hace más familiar, pero lo que uno hizo fue irse adaptando a esa situación,
¿sí? Entonces eso es lo que hace la resiliencia. En un inicio, pues como les digo, desde la física se catalogaba un objeto resiliente cuando podía adaptarse, cuando podía moverse, diferenciarse, tener muchas formas, pero igual llegar a su estado original. Finalmente pasa la pandemia, de alguna forma, porque pues sabemos que sigue allí presente, eh, pero ya somos adaptativos a ese medio, ¿sí? Ya no es como al principio, pues como fue de duro, pues de tenaz todo esto, ¿sí? A eso se le determinó ya desde un psicólogo, fue que ya hizo un documento que utilizó ya este término resiliencia dentro de la ecología, ¿sí? Entonces por eso les decía que iba tan de la mano con la etnociencia, porque se trata de eso, de que nosotros cómo hemos sido capaces de vivir con todas esas prácticas tradicionales, hemos sido capaces de aprender nuevas cosas, pero siempre tenemos algo que nosotros lo tenemos como base, ¿sí? Que esa es como se podría llamarle como una identidad, ¿sí? A eso nosotros nos referimos a ese concepto de resiliencia, ¿sí? Lo que les decía, era bonito leerles a ustedes de esas resiliencias psicológicas, emocionales, físicas, y que cada una de ellas tenía unas características, pero que todos tienen como un fin, y es enseñarnos a adaptarnos, ¿sí? Como seres humanos, desde la teoría pues de Darwin, cuando habla de esa selección de los seres humanos, cómo es que nosotros podemos llegar a adaptarnos y cómo el más fuerte siempre va a ser el que mejor se adapta, ¿sí? Lastimosamente, pues en la pandemia murió muchísima gente, ¿sí? Que no, su cuerpo físicamente o a veces emocional o a veces psicológico los llevó a la muerte, ¿sí? Porque no fue fácil todo esto, fue una cosa muy grande y muy grave también. Entonces, a eso nos vamos con este término de resiliencia, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar en este curso? 3 unidades, a diferencia de Edno. Unidad 1, conceptualización de la resiliencia, que es lo que acabaron ustedes de hacer con su mapa mental, ¿sí? Decir qué es esa resiliencia, qué elementos tiene, cómo se caracteriza, qué clases de resiliencia hay, qué es una capacidad humana, ¿sí? ¿Por qué es una capacidad humana? Porque así nosotros sepamos que los animales pueden vivir, por ejemplo, en unas jerarquías, los lobos, los perros, ¿no? Ellos cuando tienen una manada saben quién es el alfa, quién es el beta, quiénes son los que le siguen. A diferencia de eso, que también hace parte de esa resiliencia en los seres vivos, en los seres humanos nos sirve muchísimo para las interacciones sociales que nosotros tenemos, ¿sí? El lenguaje en este caso, pues verbal. El lenguaje verbal hace que nosotros conozcamos una infinidad de signos, una infinidad de símbolos que hacen que nosotros tengamos unas reglas, ¿sí? Para convivir, porque para eso son las reglas que se hacen, ¿no? Para una convivencia, para saber que, pues si se pasa uno el semáforo en rojo, pues va a causar un accidente, que si se pasa uno que si, no sé, que si quiere dar mal, por ejemplo, un regreso de algo que compró, pues simplemente va a estar mal, ¿sí? Entonces son reglas que se han creado, pero desde la capacidad humana, ¿sí? De razonamiento. Por eso, en esa conceptualización es bien importante saber que esa resiliencia es una capacidad de los seres vivos, pero aún más grande en los seres humanos, ¿sí? Por esa, como les digo, tenemos otras, ya les voy a compartir. Esas interacciones sociales son una. Otra son el manejo de herramientas, como nosotros podemos ya llegar a utilizar pues un computador, un celular y estar conectados aquí. Ese es el manejo de las herramientas que otros seres vivos no lo pueden hacer, ¿cierto? Sí, si nos podemos a pensar, por ejemplo, en las plantas,
Ellas no tienen un manejo de herramientas, simplemente pues la naturaleza hace eh, con las plantas silvestres, por ejemplo, que se crean, esa capacidad pues ya de adaptación y de tener una vida, pero no van a manejar ellas unas herramientas, lo que sí nosotros tenemos como seres humanos. Y la otra característica que tiene es la de transformar, y aún más nosotros dentro de la etnoeducación, ¿sí? Entonces, tenemos un manejo de herramientas, tenemos interacciones sociales, pero ¿para qué? Lo que hablábamos en etnociencia, ¿para qué nos sirve a nosotros tener ese conocimiento, tener esas herramientas? Pues para transformar, ¿sí? Para transformar cuando ya nosotros tengamos nuestro rol como etnoeducadores, ¿qué es lo que vamos a transformar? ¿Con qué objetivo vamos a llegar a enseñar? Yanesi, ¿quieres participar? ¿No? ¿Se le abrió el micrófono? Bueno, silenciamos. Listo. Profe. Sí, René. ¿Qué más? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes, Bien, cuéntenos. bien, gracias a Dios, profe. Qué bueno, cuéntenos. Buenas tardes también para los compañeros. Y pues, profe, en cuanto al término, al área de resiliencia, pues ese término de resiliencia yo más que todo, como usted acabo de decir, lo había escuchado, fue en el tema de la pandemia, ¿no? Ajá. Pero solo lo había escuchado por medio de la TV, de los noticieros, después que les pedían a la persona lo que podía tener un poco, tener resiliencia en cuanto al término de lo que se venía sucediendo en cuanto a la pandemia, ¿no? Después ya pasando al tema educativo, en el texto que usted me envió para que leyéramos las 6 páginas, también leí un poco en cuanto a la resiliencia, ¿no? De que la resiliencia en tema educativo con una gran importancia en cuanto a los estudiantes, en cómo ellos tenían la capacidad de resolver sus actividades en cuanto a las adversidades que tenían ellos, ¿no? Para salir adelante. El término de resiliencia es un poco amplio. No es todas las veces, también una parte que nos decía en cuanto al tema que a veces uno tiene problemas en pareja o problemas de pérdida de algún familiar, y no es todas las personas que nos sobreponemos a esa pérdida de un familiar o de un familiar, ¿no? Dependiendo del tiempo en que a veces dichas personas se reponen, otras no se reponen a ese tema negativo, ¿ya? Lo mismo sucede en cuanto a las problemáticas económicas, ya, de que unos podemos conllevar con el tema económico y otros pues se sobreponen al tema económico, otros pues vivimos cargando con la carga del desempleo, otros pues consiguen empleo, ya como decían antes los compañeros, que está en la rosca, pues está en la rosca, ¿no? Y el que está por fuera de la rosca, pues. Pero el tema de resiliencia pues es un tema importante, profe, me ha gustado en cuanto que no lo tenía claro, pero sí es un tema de que uno como persona y como futuro docente va a servir bastante para lo que queremos llegar a hacer, ¿no? Exacto, René. Ajá, gracias, gracias porque a eso vamos a llegar ahorita que ya vayamos terminando el curso. Es qué tantas herramientas nosotros tenemos para adaptarnos, ¿sí? Porque de eso se trata. Todos tenemos situaciones difíciles, económicas, de pareja, en el trabajo, en la familia, ¿sí? Pero la idea es saber que si nosotros, como cuando ya estemos teniendo esa función de etnoeducadores, un estudiante va a llegar con algo muy distinto a lo que nosotros tal vez tengamos pensado enseñar. Entonces, ¿qué hacemos allí? Sacar grandísima esa capacidad de resiliencia y saber que es una persona diferente a nosotros.
pero ¿qué podemos hacer con esa educación eh, previa o esos saberes previos que ya todos los estudiantes vienen con esto? ¿Qué hacemos con eso para poder transformar, para saber que sí podemos profundizar en esa parte hacia esa persona? ¿Sí? Entonces, la idea es esa de este curso de resiliencia, que sepamos qué tan capaces nosotros podemos llegar a ser dentro de este rol en el que nos estamos formando. John, cuéntanos. Eh, Hola, tutora, compañeros, los vuelvo a saludar Hola, desde la John, apertura de cuéntanos. este curso Resiliencia. Eh, este curso me parece muy importante porque todos necesitamos desarrollar la resiliencia, ¿no? Eh, la resiliencia como un componente psicológico eh, es algo que todos necesitamos desarrollarla porque ante la polaridad de la vida a la que estamos inmersos, debemos considerar, digamos, lo bueno, debemos considerar también lo malo, que hoy estamos felices, mañana podemos estar tristes, podemos tener la dicha de que algo nos salió bien, pero también considerar que no estamos exentos, digamos, a que algo nos salga mal, a las eventualidades que se nos puedan presentar cuando vamos a desarrollar algún proyecto, ¿no? Por ello, creo que la resiliencia como la capacidad del ser humano eh, se centra en darle frente, digamos, darle frente a esas aristas, a esas dificultades, a esas problemáticas que se nos puedan presentar cuando vamos a desarrollar algún proyecto, cuando queremos hacer algo. Y entonces es darle frente a esas dificultades para minimizar la posibilidad de que las dificultades puedan dinamitar lo que queremos desarrollar, ¿no? Creo que la resiliencia se centra, de acuerdo a lo que leí en el módulo, en sobreponerse a esas dificultades, darle frente y no solo darle frente y sobreponerse, sino salir fortalecidos de esa situación, problema a la que nos enfrentemos para quizás no reincidir en dichas dificultades, porque vemos que a veces pasamos una dificultad y volvemos a caer en la misma, ¿no? Porque a veces no tenemos las medidas preventivas para minimizar ese riesgo, ¿no? Eh, la resiliencia también tiene una característica que me llama mucho la atención y es que la resiliencia no tiene particularidad con el ser humano, sino que sin importar que sea chico, o que sea mayor, o que sea un anciano de la tercera, mujer, hombre, bueno, cualquier característica o asociada a la economía, a la cultura, todos necesitamos desarrollarla, inclusive hasta los animales, como usted lo mencionaba, han desarrollado esa resiliencia como capacidad para adaptarse, digamos, a ese medio, a esos cambios culturales a esos cambios de ambiente, perdón, que se le puedan presentar en su momento, ¿no? He visto personas, digamos, que presentan en la vida, tienen dificultades en la vida y le dan frente con la frente en alto, válgame, y pues sacan adelante sus proyectos, pero como lo dijo el compañero, también he visto otros que se le presenta la dificultad y se quedan estáticos, o por ejemplo, un caso muy práctico, muy real, en la ciudad de Barbacoa se ha visto mucho eh, esos problemas de relaciones de pareja, ¿no? Eh, relaciones intrafamiliares, esos problemas intrafamiliares, por ejemplo, una persona, creo que fue en el año 2015 más o menos, se quitó la vida, se suicidó porque su pareja le fue infiel. O hubo un caso también de otra persona en el mismo lugar, en el mismo contexto, que se quitó la vida porque ya su pareja no quería estar con él. Entonces, son casos de que hay personas que no desarrollan ese valor de la resiliencia. Entonces, también vemos que en el conflicto armado, digamos, es algo en lo que estamos permeados por lo general las sociedades de Nariño, en la zona, en los suburbios, en las zonas rurales, pues estamos muy permeados por este flagelo
y que en momentos a veces nos quedamos muy dormidos con esa situación, no desarrollamos de pronto nuestras metas, nuestros sueños, de pronto por esta situación, ¿sí? Pero también hay casos de personas que han desarrollado excelentemente la resiliencia, personas que han salido de las drogas o personas que han sido violadas y han podido superar esa situación y han salido adelante. Por ejemplo, he visto testimonio, he escuchado testimonio de algunos pastores, ¿sí? Y es como bien interesante mirar una persona que se para al frente de un auditorio y le dice a uno, yo fui drogadito, o una mujer que se para al frente y dice, yo estuve en la prostitución y salí de esto. Entonces, como un ejemplo para seguir, para uno ser resiliente en el momento que se le presente cierta dificultad. De ahí que el concepto de resiliencia, pues, lo he interiorizado, pues, a mi manera y ahora, pues, pongo en escena, pues, la, la visión que yo tengo acerca del concepto y lo puedo alimentar, pues, con lo que dicen también los compañeros y poder hacer un conocimiento más significativo acerca de lo que es la resiliencia. Muchas gracias. Gracias, John. Qué lindo ese aporte. Muchas gracias. Y de eso se trata, ¿sí? De eso se trata de llegar como a tener tantas herramientas para que podamos salir, ¿sí? Podamos salir de esas situaciones que uno a veces ni se espera, ¿sí? Que uno, y pues en la educación, cuántas cosas que le pasan a uno como docente, ¿sí? Con los estudiantes que llegan, porque nosotros debemos contar, ya le doy la palabra, Lady, me regala un momentico, debemos contar más que con el conocimiento que tienen nuestros estudiantes, debemos contar con los valores que se han forjado desde la familia, ¿sí? Porque es desde allí. Yo pienso que más que nosotros podemos aprenderlo en este momento y decir, chévere, pues, ¿no? O sea, poder ser resiliente, poder salir de esas dificultades y todo esto. Pero si en la familia a veces pasaron tantas cosas que uno tal vez no se esperaba, es mucho más difícil, ¿sí? Entonces la idea por allí es meterse en la resiliencia desde querer conocer, ahondar un poquito más. Siempre toca ahondar un poquito más en los estudiantes que de pronto tienen dificultades. ¿Qué pasa allí? ¿Qué está pasando? Porque pasa algo, no es porque simplemente no quiere hacer alguna actividad o no quiere entregar o no quiere contestar o todo eso, sino que debemos partir desde allí, ¿cierto? Lady, cuéntanos. Profe, Hola, cuéntanos, esto Lady. es también como el trauma de una persona que pierde un ser querido o sea, afronta ese dolor como tan natural. O sea, hay muchas personas que dicen, uy, pero esta no le dolió la muerte de su familiar o algo por el estilo, pero lo que no saben es que ella está sufriendo más por dentro que Ajá. físicamente. ¿Ya? Y esas son las personas que sufren en ese ámbito la resiliencia y que los afecta tanto porque no demuestran su dolor, sino que todo se lo guardan. Ya, o sea, expresan sus sentimientos, como hay otras personas que sí gritan, lloran, se tiran al piso, pero se desahogan. En cambio, esa persona se está enterrando viva, o sea, todo su sentimiento, todo se está como ahogando, como asfixiando y no trata como de soltarlo, ¿ya? Esas son las personas que sufren una resiliencia que pues que la puede afectar emocionalmente, psicológicamente y, y pues es un decir, o sea, por ejemplo, hasta puede sufrir alguna decaída en el cual la pueda perjudicar, porque, o sea, no suelta eh, lo que en realidad está sintiendo y está sufriendo tan profundo que, o sea, el dolor todo se lo acumula en una
forma que empieza a enfermarse, empieza a caerle ojeras, pero la gente lo ve normal en la calle, sonríe y todo eso, pero pues por dentro se está muriendo. Así es, Lady. Ajá, muchas gracias. Así es, ¿no? Juzgar es fácil. Juzgar es facilito, uno puede decirle a las personas lo que sea. Pero pues ya ir a ahondar un poquito más, eso sí está un poquito más de tiempo, ¿sí? De motivación, de emoción, de querer tal vez contribuir un poquito más, no solamente a un aprendizaje académico, sino más bien más personal. Las dificultades, ustedes saben, las dificultades que uno tiene en el colegio, los niños, por ejemplo, que son mucho más expresivos, ¿sí? Ellos como no tienen filtros, ellos simplemente son así. Pero cómo uno puede darse cuenta en un niño y en otro niño en comparación, pues cuando no está motivado con algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Ahondar un poco más qué es lo que pasa. Si nosotros estuviéramos en otro programa, en otra carrera, que es simplemente como de datos y, por ejemplo, no sé, yo diría, no sé, no me atrevería a ver una contaduría, diría yo, así como que es de datos precisos y todo, no es como tan importante esta parte, ¿sí? Pero si nosotros ya nos metemos pues a esta función de que vamos a encontrar y trabajar con personas, es la cosa cambia, ahí la cosa cambia y vamos a sentirnos en un momento docentes, psicólogos, mamás, tías, abuelas, todos esos papeles cumpliéndose como etnoeducadores. Sí, ya se van a dar cuenta ustedes que así es la cosa como se mueve en este papel que nosotros elegimos, porque eso es bien bonito, es bien bonito. Sigamos. En la unidad 2 tenemos los aspectos de la resiliencia, que son las habilidades del pensamiento superior, lo que ya estábamos diciendo. Los animales son resilientes, pero nosotros el razonamiento nos da para actuar en otras cosas, ¿sí? Como manejar herramientas, como interactuar de otra forma. Y en la unidad 3 tenemos la resiliencia y la educación. Los límites de la resiliencia en la vida práctica, porque una cosa es ser resiliente y otra cosa es decir que uno se tiene que aguantar todo. Y eso sí hay que separarlo. ¿Sí? Una cosa es adaptarnos a una situación. Por ejemplo, lo que comentaba de pronto tomando el mismo ejemplo de John con respecto a las situaciones que hay intrafamiliares. Una cosa es ser resiliente y poder dialogar con esa persona, saber qué es lo que pasa, pero otra es adaptarse a una vida difícil, solamente porque hay que cumplir con ese compromiso. Sí, entonces la resiliencia no es aguantar, la resiliencia no es aguantar. Esa resiliencia es ser capaces de afrontarlo. O sea, sí adaptarnos, pero pues teniendo en cuenta que algunas veces hay que hacer cambios, hay que ceder un poco, ¿sí? Pero no aguantar. Esa es otra cosa ya. Y las estrategias de resiliencia y la educación, que es en lo que vamos a terminar. ¿Listo? Bueno, aquí también tenemos solo 3 actividades porque la cuarta lo que denomina es que tengamos como esa recolección de las 3 actividades que nosotros vamos a hacer. Entonces, la primera actividad que ustedes ya entregaron, que fueron bien bonitos esos mapas mentales, permítanme felicitarlos porque hacen uso de esas herramientas muy chévere. Entonces, sería chévere que sigan fortaleciendo eso porque la idea es que al final tengamos un blog con ese anteproyecto bien bonito. Bueno, en la segunda actividad, que se llama análisis e interpretación, lo que vamos a hacer es una socialización grupal. Esperemos que el próximo encuentro ya sea presencial, para que sea pues más bonito todavía tener este diálogo por allá con ustedes. Y podamos socializar todos, pues en sus grupos colaborativos, ideas de esa resiliencia y lo que podamos sacar de esos textos que les compartí. En la tercera fase hay que darle respuesta a un interrogante que es ¿qué significa ser resiliente en su comunidad?
¿sí? Porque ya estamos aprendiendo pues los conceptos y todo lo que tiene la resiliencia, pero cómo nosotros somos resilientes dentro de nuestra comunidad, allí en el barrio donde vivimos, allí en el restaurante donde tenemos, allí en el parque donde nos encontramos con nuestros amigos, ¿sí? Cómo somos resilientes dentro de ese grupo que es nuestro, ¿sí? Y la evaluación final pues ya es de manera integrada con el profe Jaime y con los demás cursos. ¿Listo? Para saber qué es resiliencia, pues nosotros tenemos un territorio, ¿cierto? Tenemos una condición espacial, tenemos un lugar, un espacio, un sitio, un paisaje, lo que les decía, donde estamos, en un parque, en un restaurante, en el río, ¿dónde estamos? Unas dimensiones que son sociológica, ambiental, antropológica, cultural, económica, comunicacional, relacional. Unas representaciones que son sociales, culturales, colectivas, comunitarias, otras representaciones que son naturales también, con lo que venimos. Y unas emociones que son la identidad personal y social, la interacción, las relaciones, los símbolos, las experiencias y las interpretaciones que tenemos. Todo esto va de la mano con la espiritualidad con la que nosotros crecemos. ¿Sí? Entonces, ese también es nuestro territorio, esa espiritualidad, esas creencias con las que nosotros hemos crecido. ¿Sí? Todo esto, todas estas características que tenemos aquí, forman un territorio, conforman un territorio. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros mismos somos un territorio. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta resiliencia? Este término, yo investigándolo un poquito, dice que es del verbo resilio, que significa saltar hacia atrás, lo que nosotros estábamos diciendo hace un ratico. Sí, es bien importante saber en qué es que nos vamos a meter nosotros con esto de la resiliencia, ¿sí? Cómo es que pueden modificarnos un poquito, podemos modificar otro poquito nosotros, pero siempre partiendo desde un origen y no dañando esa parte, porque después va a haber confusiones y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que tengamos clara esa identidad que nos representa y con la que nosotros queremos trabajar, con la que queremos llegar a transformar también. Bueno, eso era lo que les decía. ¿Qué nos permite esa resiliencia? Un manejo de herramientas, interacción social y transformación. Eso es lo que nosotros vamos a tener como más presente para esta resiliencia humana. Bueno, nosotros tenemos unas manifestaciones de protestas, unos rituales de toma de yagé, por ejemplo, una reivindicación de los pueblos, que antes se realizaba, por ejemplo, el 12 de octubre, lo cito allí, porque se decía el Día de la Raza, ¿cierto? Pero eso ha venido cambiando, transformándose para hablar ya del día de la interacción de los saberes ancestrales, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen estas prácticas de resiliencia, ¿sí? Que antes se haya denominado el Día de la Raza o el Día del Descubrimiento de América, por ejemplo, dicen, ¿no? Que ya no deberíamos como manejar como esos términos, porque pues nosotros sabemos que aquí ya había un mundo, o sea, no fue que vinieron a descubrirnos y dijeron, ay, sí, pues ellos existen aquí, sino que cada quien ya tenía su mundo. Los indígenas ya tenían su propia cosmovisión, entonces no es que vamos a denominar eso el Día de la Raza, sino que van transformándose esos términos, desde allí es donde debemos partir. Ir cambiando esos términos por una reivindicación de esas prácticas tradicionales de los pueblos afros, de los pueblos indígenas, ¿sí? Allí es donde hablábamos de la desterritorialización, que les hablaba en etnociencia, cambiar esa desterritorialización, que ya nosotros sabemos cuál es la historia, qué es lo que ha pasado, por esa reterritorialización, ¿sí? Construir a partir de eso, ¿sí? A partir de lo que sabemos, a partir de lo que tenemos y de lo que podemos investigar,
porque ese es el otro campo, pues la investigación, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos explicar algo? Hay cosas que definitivamente son inexplicables, ¿no? Uno a veces no entiende qué es, por qué pasa, pero sí tener una respuesta para algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con comunidades que son distintas a nosotros. No solo vamos a trabajar con nosotros porque pues ahí ya lo sabríamos todo, ¿sí? Pero tener la capacidad de enfrentar otras situaciones que son distintas. A eso nos invita esa resiliencia. Entonces quisiera con esto preguntarles a ustedes que me den por lo menos unas 2 personas o 3 la respuesta a cuál es la función de la resiliencia en nuestro rol como etnoeducadores. ¿Quién quisiera darme esa respuesta o compartirnos un aporte? ¿Cuál es esa función que nosotros tenemos? ¿Cuál es la función que va a cumplir esa resiliencia en nosotros? Lady. Profe, Profe, sería como en el pro de reconocimiento del bienestar social, logrando que las acciones solidarias y justicia y no violencia. Ajá, muy bien, gracias, Yesenia. Muy chévere eso. Lady, profe, apoyar y fortalecer los ámbitos en los que se encuentran los estudiantes. Ajá. Fortalecer, claro, fortalecer esos, como les decía, ¿no? Esos presaberes con los que ya llegan nuestros estudiantes, porque ellos darle sentido a la educación. Darle sentido a la educación. Bien, bien, ajá, darle sentido a esa educación, o sea, saber qué es lo que nosotros vamos a hacer, porque no es solamente ir a enseñar cómo se escribe ABCD, el abecedario, pues, ¿no? O sea, cómo somos y hacemos que nuestros estudiantes sean resilientes con nuestro papel, que nuestros estudiantes sepan que nosotros sí manejamos el concepto de resiliencia y resiliencia y resiliencia, pero ¿saben cuál es un aspecto bien importante para cuando somos estudiantes? El ejemplo del docente, ¿sí? El ejemplo. Si yo aquí les estoy hable de resiliencia, pero voy después de la tutoría, voy a discutir con mi vecina, discutir con mi vecino, porque simplemente hay unas diferencias, no va a pasar nada. Profe, también ser como un apoyo importante en ellos, que ellos se sientan con ese respaldo de cada docente, que tengo mis problemas, pero llego a clases y se me olvida todo gracias a mi profesora, porque es un apoyo para mí, o sea, estar ahí siempre. Exacto. Ajá, por eso yo les decía, después se van a dar cuenta que uno no solamente es docente, uno se convierte en todo, porque pues desde todos los campos hay que aportarles, ¿no? Sobre todo pues cuando son pequeños o adolescentes, es más trabajito, pero es bonito, o sea, saber que podemos sembrar allí esa semillita de la diferencia. Profe. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, pero como te acabo de decir, porque independientemente de la labor docente que uno ocupa, también nos toca ser a la vez psicólogo. Sí, René, así es. Por eso uno ya después se va llenando de cosas y va sabiendo más, pues va conociendo más. Ajá, cuéntanos. Porque a veces los estudiantes nos llegan con otras problemáticas diferentes a lo educativo, con problemas en la familia, entonces toca que también tratar de apoyarlos a ellos, ¿no? Ajá. Tratar de hacer un acompañamiento con ellos para ellos poder tratar de solucionar sus adversidades que tienen. Exacto. Entonces también nos toca hacer de todo un poquito en la labor docente.
psicólogos, de todo, pues. De todo. Es de todo uno ya se convierte. Verán, ¿no? Ya encontré, gracias. Profe, ¿Alguien buenas más? tardes. Profe, ¿aló? Sí, hola, Lucy. Buenas tardes, profe. También en la ¿Cómo parte de está? Buenas resiliencia, tardes. bueno, también nosotros como en educadores tenemos que tener buena paciencia con los estudiantes porque hay estudiantes que aprenden de una forma rápida y otros estudiantes aprenden de una forma más lenta. ¿Sí me entiende? Entonces, eso hace también que el aprendizaje de los estudiantes no sea mucho, porque a veces llegan con problemas a la escuela, porque a veces en los hogares ahí los muchachos se encuentran con variedades de situaciones que no dejan avanzar en su rendimiento académico. Sí, nos toca, el docente en la institución tiene que hacer como de psicólogo, de trabajo social, sí, tratar de investigar un poco la problemática del estudiante. Eso también ayuda mucho. Gracias. Exacto. Así es. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Tutora. ¿Alguien más? Hola, tutora. Sí. Habla John Salazar. Tutora, Hola, John, cuéntanos. bueno, un pequeño aporte, digamos, a esto. Estoy muy cuerdo con lo que dicen los compañeros, pero es como adherirle un poquito más, o sea, algo que quizás se nos escapa. Bueno, teniendo en cuenta, bueno, que la familia es el factor principal, digamos, en esto de la resiliencia en nuestros niños, bueno, el segundo lugar importante es la escuela, ¿no? Entonces, en la escuela es donde podemos hacer énfasis también a ese periodo colonial, porque gran parte de la estructura del sistema educativo viene a partir de dicho periodo, ¿no? Entonces, las maneras de enseñanza o, o las didácticas para explicar dichos temas, todo lo que concierne a las mallas curriculares, pues han estado permeadas por esa estructuración del occidente, ¿sí? Donde necesitamos ser resilientes en esa parte para desarrollar una manera de enseñanza a partir de una pedagogía propia, ¿sí? Que se encargue de valorar, digamos, nuestra propia manera de enseñar, ¿no? Y tratando de eludir un poco la pedagogía del occidente. Eso era, profe. Sí, exacto, porque pues la pedagogía con la que nosotros aprendimos, o por lo menos con lo que yo aprendí, eran descontextualizadísimos. O sea, nosotros nos enseñaron cosas que no podíamos hacerlo significativo, porque el aprendizaje se hace significativo cuando de lo que te enseñaron en el colegio o en la universidad, puedes llegar a afrontar una situación. Correcto. Ajá, dependiendo de la geografía, incluso, o sea, un simple ejemplo, le enseñan, no sé, algunas cosas que uno no se lo imagina ni siquiera, ¿sí? Entonces, sí, por eso siempre como que tengo esa palabra bien presente y es que debemos siempre contextualizar, ¿sí? Saber dónde es que nosotros nos vamos a meter, porque si no, pues chocamos y a veces no podemos ayudarles a los estudiantes a cómo afrontar esas situaciones, ¿sí? Entonces la idea es enseñarles para la vida, ¿sí? No solamente, eso lo hemos escuchado, no, hay que aprender para el momento, hay que aprender para la vida porque es así. Yo he traído un pedacito ya para ir cerrando esta parte, un pedacito de un cuento, bueno, lo traje todo, se los voy a compartir para que ustedes lo lean, pero quiero que veamos el final. Resulta que El sueño del pongo es un cuento de José María Arguedas, pues una persona que estuvo en el Perú con los indígenas, y este cuento fue escrito en quechua al inicio, pero él lo que hizo fue como contarlo, como interpretarlo de alguna forma y traducirlo, ¿sí? Entonces quisiera contarles un poco. Resulta que El sueño del pongo es un cuento en el que nos narran la situación de un indígena que era muy, muy maltratado por su patrón, ¿sí? Entonces aquí miren lo que dice, un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón, pero él lo que hacía era tratarlo muy mal, muy mal, muy mal.
pero es un ejemplo de resiliencia porque el indígena pues ya tenía su propio saber, ¿sí? Pero entonces llega el patrón, que aquí lo muestran como un español, ¿sí? Como un colonizador, y les interpone y, bueno, habla muchísimas cosas sobre todo pues como del cristianismo en sí. Pero lo que hace al final me parece bonito porque el Pongo, pues es el indígena, y le empieza a contar después de una humillación tremenda que él ha tenido todos los días de ridiculizarlo con la comunidad, de ponerlo a hacer cosas porque él era pequeño, entonces le decía que ladre, le decía que camine en cuatro patas, entonces hacía una cosa de vejámenes horribles con él. Pero entonces un día, y él nunca le daba la palabra, siempre lo omitía y siempre era el maltrato el que pasaba, ¿sí? Pero un día resulta que el Pongo le dice al patrón, ya puede referirse a él, ¿no? Y le cuenta que tuvo un sueño. Entonces miren lo que le dice en el sueño. Le dice, primero el Pongo le dice, gran señor, dame tu licencia, padrecito mío, quiero hablarte. Dijo, el patrón no oyó lo que oía. ¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro? Le preguntó. Tu licencia, padrecito, para hablarte. Imagínense cómo sería el respeto con el que él tenía que dirigirse para mencionar estas palabras. Es a ti a quien quiero hablarte, repitió el Pongo. Habla si puedes, contestó el hacendado, el patrón. Padre mío, señor mío, corazón mío, empezó a hablar el hombrecito. Soñé anoche que habíamos muerto los dos. Juntos habíamos muerto. ¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio, le dijo el gran patrón. Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos, los dos juntos, desnudos ante nuestro gran padre San Francisco. Miren que aparece el gran padre San Francisco, pues que ya no hace parte de la cultura indígena, ¿sí? Pero entonces él es resiliente en esta parte y entonces empieza a hablar. Y después habla, ordenó el patrón entre enojado o inquieto por la curiosidad. Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus ojos que alcanzan y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pesando, creo, el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. ¿Y tú? No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo. Bueno, sigue contando. Entonces después nuestro padre dijo con su boca, de todos los ángeles el más hermoso, que venga. A ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro y la copa de oro llena de miel de chancaca más transparente. Y entonces preguntó el patrón. Los indios siervos oían al Pongo con atención sin cuenta, pero temerosos. Dueño mío, apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel brillando alto como el sol, vino hasta llegar delante de nuestro padre caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. Entonces, miren lo que está pasando, ¿no? Ellos dos muertos, pero San Francisco manda dos ángeles para que les hagan algo, les vaya a decir qué es lo que tienen que hacer. El ángel mayor cubre a este caballero con la miel, es decir, al patrón, que está en la copa de oro, que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre, diciendo, ordenó nuestro gran padre. Y así el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies, y te erguiste solo en el resplandor del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía como si estuviera hecho de oro transparente. Así tenía que ser, dijo el patrón, así pues con todo su ego. Y luego preguntó, ¿y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar que de todos los ángeles del cielo venga el menos valer, el más ordinario, que ese ángel traiga en un tarro de gasolina excremento humano. Y entonces, un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran padre. Llegó bien cansado con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande.
Oye, viejo, ordenó nuestro gran padre a ese pobre ángel. Embadurna el cuerpo de ese hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Imagínense, al patrón lo embadurnó de miel y el otro de excremento humano. Entonces, me parece así continúa. ¿O todo concluye allí? No, padrecito mío. Perdónenme un ratito, ya. No, padrecito mío. Señor mío, cuando nuevamente, aquí ya terminamos. Le dice, cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos los dos ante nuestro gran Padre San Francisco, él volvió a mirarnos también nuevamente. Ya a ti, ya a mí. Largo rato, con sus ojos que colmaban el cielo. No sé hasta qué Honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo, todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes, ya está hecho. Ahora lámanse el uno al otro, despacio, por mucho tiempo. El ángel, el viejo ángel, rejuveneció a esa misma hora. Sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro Padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. Entonces, miren, esa capacidad, a mí me parece que es una capacidad de resiliencia que mantuvo él con tanta humillación, que desde siempre estaba el patrón ofendiéndolo, humillándolo, ridiculizándolo en delante de todos, pero él un día pues ya se dieron cuenta cómo se refirió para que le concediera contarle cómo había soñado. Y miren toda la multiculturalidad que hay dentro de este cuento, porque él era un indígena, el otro un colonizador, y resulta que vienen los ángeles y viene San Francisco de Asís a hacer una forma de justicia divina, que es a lo que se le llama, ¿sí? Es a lo que se le llama cuando las personas dicen, no, pues eso sí es justicia divina porque eso ya tenía que pasar, ¿sí? O el karma, que es llamado también desde otras partes, ¿sí? Entonces así nosotros podemos encontrar muchos términos, muchas cosas, pero que las culturas tienen cosas que son muy parecidas, pero que se pueden todas conjugar en en un solo escrito. Por eso es que yo los invito a ustedes a que escriban desde sus experiencias lo que ustedes han vivido. Pero miren cómo se vuelve de rico también interculturalmente cuando encontramos muchos de los conceptos que podemos encontrar de esa cultura por aquí, de esa cultura por acá. Esa es la resiliencia, la capacidad que nosotros tenemos. Se adaptó finalmente el Pongo, pero al final nosotros vemos que hay una justicia, porque ¿qué pasa? El patrón tiene que lamer el excremento del indígena y el indígena lame la miel del patrón. ¿Sí? Entonces con esto quisiera que nos quedemos y agradecerles pues por su atención, por su bonita participación, porque de eso se trata, de que aquí dialoguemos, compartamos y todos aprendamos. ¿Listo? Entonces, ¿alguien Tutora, tiene algún aporte? Sí, cuéntanos. sí, o sea, escuchando la lectura, me llama mucho la atención, bueno, ver que, bueno, estos casos se me asemejan a procesos que realmente en las masas humanas se vienen dando, ¿no? El caso del indígena, eh, estos casos inhumanos que viven, digamos, muchos empleados, donde sus empleadores, pues, tienden a tener estos comportamientos inhumanos, perdón,
con respeto a sus empleados, o puede ser a su proletariado, o sea, a todo el conjunto de empleados que puedan estar a su cargo. Sí, Claro, me porque llama eso no mucho. es de antes, eso sigue pasando hasta ahora. Sí, correcto. Ujú. Y entonces, profe, me llama mucho la atención, digamos, cuando el sueño, digamos, el empleado le cuenta el sueño al patrón y hay como una moraleja allí, ¿no? Que se sueña de que ellos estaban muertos y desnudos, ¿no? Lo que le hace ver que por una condición económica, todos debemos afrontar la muerte, y afrontar la muerte es una concesión que nos permite reflexionar ante tantas vanidades que el ser humano a veces, por tener de pronto un bien económico o tener una situación económica mejor que otros, pues creerse que son los dueños del mundo, pues bueno. Entonces, desde ahí hay una moraleja de que nadie es más que nadie y que Ah, todos vamos a morir y que aquí nadie es autárquico y que todos necesitamos de todo en su momento, pero ante todo tener en cuenta lo que es la imparcialidad, o sea, la justicia. Porque mire, en el momento de que al joven, bueno, al indígena, le dan la miel y, y pues a la persona inhumana le dan a comer pues los excrementos, es como parte de entender de que en esta vida hay una imparcialidad y que lo que se hace se paga. Entonces, pues me deja también un gran aprendizaje esta pequeña narración. Doctora, muchas gracias. gracias, John, qué chévere. Sí, yo traía otra moraleja, pero usted tuvo otra, qué bonito. Ajá, entonces los invito a que nos quedemos con eso, esa resiliencia y con esta frase que es de Paulo Freire en su libro eh, Nadie tiene libertad para ser libre, nadie tiene libertad para ser libre, sino que al no ser libre, lucha para conseguir su libertad. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que a las comunidades les costó mucho más esos derechos con los que ahora cuentan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se suponía pues que no podían ser libres, eran esclavos, ¿cierto? Entonces, entre más difícil es mucho más eh, como emocionante saber que puedo luchar para conseguir esa libertad. Y entre más cuesta, uno más lo valora, ¿cierto? O miren ustedes, pues, como ustedes están aquí estudiando, juiciosos, metiéndola toda, pero puede haber personas que tengan las mismas oportunidades, pero no lo aprovechan. ¿Sí? Entonces, dense esos puntos a ustedes y sigamos luchando para esto. Bueno, desde la etnociencia y desde la resiliencia. Eso es todo. No sé si alguien tiene algún aporte más o vamos cerrando con esta parte. Doctora, Cuéntame. una pequeña petición, digamos, ¿será que usted puede, luego que terminemos la tutoría, digamos, enviar estas diapositivas al grupo? Bueno, sí, claro, con mucho gusto. Ok, gracias. Listo, entonces hasta aquí llegamos, pues espero que nos quedemos con algo a hoy, que nos vayamos construyendo más cada día con estos aprendizajes, con estos diálogos que nosotros estamos teniendo, porque yo sí me quedo con varias cosas de ustedes y les agradezco mucho. Bueno, entonces eso es todo. Nos vemos ya en la próxima oportunidad. Ya en el CIPAS, pues podemos profundizar un poquito más lo de la socialización que vamos a hacer. Y si tienen dudas, por favor, escríbanme o llámenme. Listo, que ahí estamos nosotros para aclarar cualquier inquietud. ¿Listo? Muchísimas gracias. Profe, Gracias, doctora. ¿Qué día es el CIPA? El martes, Nelcy. Conmigo son los martes a las 5, sino que el martes pasado no hubo porque tuvimos una reunión obligatoria ahí en la universidad, pero este martes sí, fijísimo, nos vemos. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Buenas noches para todos, un abrazo, hasta luego. Igualmente, doctora, gracias. Hasta luego, tutora, que descanse. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Hasta luego. Saludos, tutora. Hasta luego.